¿Cuál es el mecanismo constitucional que permite un cambio profundo del sistema, lo antes posible y que depende del pueblo, activado con la calle y con el voto? La Asamblea Nacional Constituyente. El propósito de la Constituyente está definido en el artículo 347 de la Constitución: transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Es el poder máximo que tiene el pueblo de Venezuela, el poder originario. Y por eso es el único mecanismo que permite cambiar desde raíz el sistema político. Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Estemos alerta, cualquier llamado a una constituyente chimba va a tener una respuesta contundente de nosotros los venezolanos que no la vamos a aceptar. Es una estafa para engañar al pueblo venezolano con un mecanismo que no es otra cosa que agravar el golpe de Estado en Venezuela, disolviendo la democracia y disolviendo la república. Nuestra Constitución, una de las mejores del mundo, está blindada de cualquier capricho personal, de cualquier capricho de un grupo, de una secta o de un grupo político. Hoy en Venezuela, para cambiarle una coma, un punto, una letra a nuestra Constitución bolivariana, nadie puede hacerlo. El único que puede hacerlo es el pueblo venezolano en referéndum nacional. Bueno, pero ¿qué diferencias existen entre la propuesta del presidente Nicolás Maduro y la que hace 18 años impulsó el fallecido presidente Hugo Chávez? Veamos una cronología de los eventos clave para materializar la constituyente de 1999. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Desde ese preciso momento en el que juró como presidente de Venezuela, Hugo Chávez impulsó una de sus más grandes promesas de campaña: la creación de una nueva constitución por medio de una Asamblea Nacional Constituyente. El primer paso fue someter la iniciativa a un referendo. Fue el 15 de abril de 1999 cuando se realizó un referendo consultivo nacional sobre la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Los electores tenían dos preguntas a las que debían responder sí o no. La primera pregunta decía: ¿convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente?
de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa. La segunda preguntaba, ¿está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas por el Consejo Nacional Electoral en sesión de fecha marzo 24, 1999 y publicadas en su texto íntegro en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela? Con el triunfo del sí en esa consulta, el triunfo del sí a esas dos preguntas, el gobierno de Chávez realizó una intensa campaña para elegir por medio del voto directo y secreto a los asambleístas constituyentes. El 25 de julio de 1999, el Consejo Nacional Electoral celebró los comicios. 131 miembros integraron la Asamblea Constituyente. 128 fueron elegidos por nombre y apellido por voto directo. 3 escaños ya estaban reservados para la representación indígena. Y el 3 de agosto de 1999 se instaló la Asamblea Nacional Constituyente bajo la presidencia de Luis Miquelena, un cercano asesor de Hugo Chávez. Los legisladores estaban facultados para redactar la nueva Carta Magna en 6 meses. Sin embargo, lo hicieron en 3. La Asamblea Constituyente disolvió el Congreso y creó la Comisión Legislativa Nacional, que asumió sus competencias entre febrero de 2000 hasta agosto de ese año, cuando fue sustituida por una nueva Asamblea Nacional electa mediante el voto. Este antecedente genera ahora interrogantes sobre el destino del actual Poder Legislativo de mayoría opositora de darse vía libre a la constituyente que promueve Nicolás Maduro. Posteriormente, el 15 de diciembre de 1999, se celebró un referendo aprobatorio de la nueva Constitución. Al elector se le preguntó lo siguiente: ¿aprueba usted el proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente? La nueva Constitución fue aprobada por casi el 72% de los electores. Y el 20 de diciembre de ese mismo año fue proclamada. En palabras de Hugo Chávez, se trataba de la mejor constitución del mundo. Y la pregunta que surge ahora es, ¿qué pasará con uno de los logros más importantes del líder de la Revolución Bolivariana? Nuestra constitución, una de las mejores del mundo, está blindada de cualquier capricho personal. Ha conseguido con esta convocatoria disgustar aún más a la sociedad venezolana. Ha logrado un mayor nivel de irritación y más personas en las calles manifestándose. ¿Por qué lo hace? Sencillamente porque se ve perdido. Si celebra elecciones parciales no gana una sola gobernatura. Si permite el revocatorio lo barren. Si va a unas elecciones generales pierde 20 a 80 en contra. La Constitución de 1999, pese a todas las imperfecciones y disparates que contiene, es una ley de leyes socialdemócrata liberal que puede sustentar a una república democrática que lo detesta. Esto explica que Maduro y el chavismo perdieran totalmente el control de la Asamblea Nacional. Tuvieron que hacer trampas para gobernar con un poder judicial amañado, pero ya ni siquiera eso les sirve. Primero comenzó a apartarse de la línea oficial Luisa Ortega, fiscal general del país. Luego lo hicieron 2 magistrados de la Corte Suprema, Danilo Mojica y Marisela Godoy, y es probable que otras personas sigan el mismo camino. La cuenta que sacan Raúl Castro y Nicolás Maduro es que con el 15 o 20% de apoyo pueden controlar a la autoridad y subordinar al 80% restante, o 80 o 85%. Pero necesitan otro modelo político como el que hay en Cuba o en otros países totalitarios. Y eso es lo que están tratando de hacer con la nueva Constitución. Construir una jaula diferente. Naturalmente, el pueblo venezolano no puede dejarse imponer este yugo. Tiene que desbaratar la Constituyente y estimular el salto hacia la democracia de otros magistrados y otros miembros del Poder Judicial.
Ya va por casi 2 meses de protestas diarias y casi 60 muertos. Pero la libertad siempre ha salido muy cara. Afortunadamente, el bravo pueblo venezolano, como dice su himno, está dispuesto a seguir en las calles. Histórico ineludible, no solo en mi condición de fiscal general de la República, sino como ciudadana de este país. Referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento. Y sobre todo considerando que todas y todos los venezolanos, a través del proceso constituyente de 1999, logramos generar este contrato social que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todos aquellos quienes participamos de este evento, ustedes recordarán, mujeres, todos los grupos de cultura, indígenas, todos participaron de esta Constitución. 1999. Presidente Chávez fue el impulsor de esta Constitución. Un proceso, yo apuntaba aquí, abierto, popular, participativo y protagónico del pueblo venezolano. Fue el pueblo quien a través de un referendo consultivo aprobó esta Constitución. Todos aprobamos esta Constitución. Entonces, como máxima representante del Ministerio Público y en nombre de los casi 10.000 funcionarios y adicional los casi 3.000 fiscales que ejercen en forma autónoma la acción penal, llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos, que respetando la Carta Magna propiciemos un ambiente de respeto y rescate de la pluralidad, a que se debata de forma democrática y respetando las diferencias, conseguir caminos institucionales que garanticen la paz y superen los obstáculos que impiden actualmente brindar la calidad de vida que reclama nuestra población. Señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Yo, Danilo Mojica Monsalvo, magistrado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con todo el respeto y dada su alta investidura, me dirijo a usted por esta vía, conforme a lo establecido en los artículos 57 constitucional y del artículo 7 del Código de Ética del Juez Venezolano, publicado en la Gaceta Oficial número 39.236 de fecha 6 de agosto del año 2009, motivado por la imperiosa necesidad jurídica y moral de hacer de su conocimiento mi posición sobre la convocatoria del proyecto de conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente que usted ha propuesto, y esto como una contribución
a las ideas debatidas actualmente sobre este punto. Antes de comenzar, debo manifestar que la toga y el escudo de Venezuela que hoy me acompañan, en primer lugar, representan mi divisa, que no es otra que obedecer en forma irrestricta a la Constitución, y en segundo lugar, es símbolo de justicia. Ahora bien, es necesario puntualizar que la guardián de la legalidad, fiscal general de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, al pronunciarse sobre la convocatoria de la Constituyente, en fecha 17 de mayo del año en curso, señaló que la Constitución de 1999 fue elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente, convocada a través de un referéndum consultivo y ratificada mediante un referéndum constitucional. Este es el mecanismo de democracia directa por antonomasia, mediante el cual los ciudadanos ejercen el derecho de sufragio para decidir acerca de su acuerdo o desacuerdo de la referida asamblea o de aprobación de una nueva constitución. Pues de lo contrario, sería una constituyente absolutamente espuria por provenir del fruto del árbol envenenado. Esta es una metáfora legal empleada para describir aquello que se hace fuera del margen de la Constitución, ya que la misma, sin la aprobación del pueblo, compromete la soberanía popular y la aniquila. Es una apuesta de alto riesgo, ya que está en juego la estructura del Estado y la paz social, dada a la conmoción política que vive el país. No obstante, debo indicar que, al igual que lo señaló la Fiscal General de la República, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente no es la solución a la crisis que sufre el país. Señor presidente, reflexiónelo bien. Las tumbas de nuestra juventud circundan a Venezuela. Basta ya de pérdidas de más vidas inocentes. La historia no nos perdonará a quienes no actuemos en función del interés nacional. Nos hallamos ante una crisis de tal magnitud que no se puede solucionar con la referida constituyente y tampoco con medidas de represión policial ni militar a las manifestaciones en las calles. Es un momento de grandes decisiones y es su obligación llevar a cabo el consenso definitivo que requiere el país para unas elecciones inmediatas y constructivas para todos. En consecuencia, invoco en usted un espíritu republicano y de apego constitucional en tributo a la patria grande que todos queremos construir. Muchas gracias, señor presidente. Y especialmente el hecho de que en este caso la fiscal general Luisa Ortega Díaz haya tenido un pronunciamiento a conciencia de defender los principios, los valores que están en la Constitución, para nosotros es la prueba más fehaciente que lo que puede unir a Venezuela para construir todos, sin excepción, sin divisiones, sin retaliaciones, un proyecto común, se encuentra anidado y se encuentra vivo en la Constitución Nacional. El mundo se lo reconoce y a todas las instituciones del país, a las Fuerzas Armadas, al Defensor del Pueblo, al Contralor, a los magistrados, a todos los venezolanos que tienen algún cargo de responsabilidad, le hacemos un llamado en el mismo tenor. Este es el momento de obedecer las órdenes de la conciencia. Este es el momento
de obedecer los valores de Venezuela. Este es el momento donde el jefe del país tiene que ser la Constitución y los valores democráticos de Venezuela. Derecho, porque estos marrajos que están en el gobierno han hecho de la Constitución, como todos sabemos, un estropicio, una especie de trapo de cocina que se emplea a capricho, es decir, una especie de coleto. Este es otro capítulo del golpe de Estado continuado, como todos sabemos. Un golpe de Estado que ha pasado por desconocer derechos humanos, por reprimir el derecho a la manifestación, por tener presos inhabilitados políticos, exiliados, desconocer el sufragio popular, desconocer las funciones de la Asamblea Nacional y un sinfín de etcétera que de verdad sería cansón enumerar. Pero el tema central, el ardid, lo que explica todas estas trapacerías, todas estas vagabunderías del gobierno es simplemente el hecho de que el gobierno no quiere contarse. ¿Cómo se puede explicar nadie racionalmente, y se lo explica menos que nadie el gobierno, convoque una asamblea constituyente, esa que no es una constituyente de verdad, hecha la medida prefabricada para que no tenga pierde? Una asamblea constituyente corporativa, eso no es idea, eso no lo parió el cerebro escaso, agotado, seco como una pasa de Nicolás Maduro, y tampoco la del Gordo Escarrá. Eso es de inspiración fascista. ¿Qué se pretende con las con las elecciones y la organización de la supuesta soberanía popular de manera corporativa? Evadir el sufragio directo, desmembrar o segmentar la soberanía popular en cámaras, en sindicatos, etcétera, en organizaciones supuestas de la sociedad civil controladas directamente por el Estado, para por ahí decir, estoy consultando al pueblo en segundo grado en vez de consultar directamente. Y estos pretenden hacer una Asamblea Nacional Constituyente Corporativa. Ningún órgano del poder público, ni individual ni colegiado, puede arrogarse, puede atribuirse facultades que no le están expresamente establecidas en la Constitución. La interpretación progresiva de la Constitución solo puede hacerse en casos de derechos humanos que son progresivos y que son respetables y consagrables y observables, aunque no estén en el texto escrito de la Constitución. Pero fuera de ese supuesto de interpretación progresiva, todas las facultades del poder público se interpretan de manera restrictiva. Ergo, lo que no está expresamente establecido, ningún órgano del poder público se lo puede atribuir. Esta Constitución no dice de manera expresa que el presidente o quien tenga la iniciativa de una constituyente no puede establecer las bases comiciales. El ente que solicite la convocatoria de una Asamblea Nacional que tenga la iniciativa no puede atribuirse a sentar las bases porque no están expresamente establecidas como de quien tenga la iniciativa. Si la iniciativa fuera nuestra, nosotros no podemos decir que las bases comiciales son las que nos da la gana a nosotros prefabricadas y que nadie las consulte. No, tenemos la iniciativa de convocar, pero la convocatoria la hace el pueblo, como nos explicó claramente el diputado Mateo, y son esas bases comiciales las que tiene que aprobar el pueblo. Porque si no sería muy fácil que yo como órgano convocante dijera, convoco la constituyente y tú no votas, y tú sí votas, y tú tampoco votas. Sería muy fácil entonces para el convocante prepararse una especie de traje a la medida y sectorizar el voto por manera que de todas yo voy a ganar, que es lo que pretenden estos ampones en otro ejercicio, por cierto, de democracia participativa porque ellos nos participan a nosotros, que es lo que vamos a hacer. En ninguna parte de la Constitución aparecen ni las comunas, ni los sindicatos, ni los gremios, ni la gente. La convocatoria a una constituyente y el sufragante tiene que ser universal. En unas bases comiciales que no quiere someter a referéndum, acaba de decir Aristóbulo, acaba de decir hace hora y pico en el programa de Vladimir Villegas, cuando Vladimir lo increpó y le dijo que si no iban a consultar las bases comiciales. Y él dijo, ¿para qué consultar las bases comiciales si eso es perder el tiempo? Que hacer una consulta de las bases comiciales es perder el tiempo. ¿Tú qué le has hecho perder 18 años a este país, chico, malandro? Vas a perder el tiempo porque consulten las bases comiciales. Si nosotros en cambio sí queremos que se consulten las bases comiciales, porque ahí, entre otras cosas,
pudiéramos meter de contrabandito una consulta adicional que dijera al pueblo venezolano: ¿quieres que Maduro se quede o se vaya? De una vez entre esas bases comerciales. ¿Quieres que el espantapájaro, que ese inútil, se quede o se vaya? Bueno, Fernando, fíjate lo siguiente. Yo tengo mi nombre impreso en esta Constitución del año 1999. Cuando yo acepté formar parte de la Constituyente del año 99, juré defender esta Constitución. Participé en un proceso muy amplio de consulta a toda la ciudadanía, buena parte de la ciudadanía, y además de eso tuvimos largos debates sobre distintos temas, entre ellos el de derechos humanos, y yo fui vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente, la presidía Terry Williams. Yo fui vicepresidente de esa comisión. Yo asumí un compromiso con los venezolanos al estar en la Constituyente, y ese compromiso yo tengo que honrarlo. Es un compromiso incluso que está por encima de mi condición de periodista, es un compromiso como venezolano. Por lo tanto, pues, yo no tendría en una situación de normal tener como no tendría por qué haber consecuencias de que uno sea precisamente coherente en defensa de lo que es el proyecto de país que nos dimos los venezolanos en el año 99. Eso no debería ser ningún delito ni ningún pecado. Ahora, no soy yo el que está a contracorriente. Creo que el que está a contracorriente de un sentimiento en el país es el gobierno frente a esta Carta Magna que todos los venezolanos la hemos aceptado de uno y otro sector. El gobierno es el que está a contracorriente de la realidad que está viviendo la Venezuela de hoy. Eso es muy lamentable. Incluidos aquellas personas que me sean muy cercanas. Bueno, Ernesto tiene su posición, yo tengo la mía, y la mía es la defensa de esta Constitución. Ese es mi punto de vista, su punto de vista, y el amor entre hermanos se mantiene. Ahora, fíjate tú, a mí me dijeron que cuando yo salí del gobierno yo había saltado la talanquera. Pues para mí la talanquera es la Constitución. Y una vez más digo que quien salta la talanquera es quien se aparta de ella. Entonces me pregunto yo, con lo que hemos visto con estas bases constituyentes, con lo que hemos visto cuando se quiere hacer una constituyente de espaldas a las necesidades del país y de espaldas a la correlación de fuerzas en el país, ¿quién salta la talanquera? ¿Quién defiende la Constitución o quien pretende efectivamente amoldarla a sus necesidades y a sus intereses particulares? El problema es que en el pasado, cuando Chávez quiso reformar la Constitución en el año 2007, esa Constitución parecía que era una piedra en el zapato del gobierno en ese momento, y por eso yo salí del gobierno, no estuve de acuerdo con la reforma. Pues ahora pareciera que esta Constitución es un zapato apretado para algunas ambiciones de algunos dirigentes en este país. Entonces, yo creo que, bueno, tengo una responsabilidad como comunicador social, pero también tengo una responsabilidad como ciudadano. Una es inherente a la condición humana. Cada quien, bueno, yo escogí ser periodista y tengo que asumir las consecuencias de ser periodista, pero también escogí aceptar estar en la Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo me eligió. ¿Cómo hago para darle la espalda a mi compromiso con esta Constitución? Que creo que corremos un grave peligro de modificaciones que se puedan hacer, porque nada me indica, Fernando, pueblo de Venezuela, amigos que nos están viendo en América Latina y en el mundo, nada me indica que de esa propuesta constituyente va a salir una Constitución mejor y más democrática que esta. Más bien, tengo el temor de que sea absolutamente lo contrario, que vayamos a una Constitución regresiva, que se liquiden derechos del pueblo, que se liquiden conquistas democráticas del pueblo venezolano en materia de derecho a la información, en materia de derecho a la participación política, en materia de derechos humanos, en materia de convenios internacionales suscritos por Venezuela. Eso es lo que me preocupa, que vayamos a una Constitución regresiva, que vayamos a perder conquistas que el pueblo se dio durante muchos años de lucha, porque esta Constitución no fue producto de una invención. Esto es la síntesis de un proceso de lucha democrática del pueblo de Venezuela durante décadas. Y por lo tanto, esto no se puede malbaratar en un proceso constituyente que arroja serias dudas. Incluso fíjate, por ejemplo, eso de que los municipios tienen una representación igualitaria, aunque un municipio tenga 4 millones de habitantes y otro municipio tenga 200.000. Eso te revela una intención política de tratar de torcer la correlación de fuerzas en una sociedad. Yo no sé qué costo va a tener que yo diga estas cosas, pero para mí tendría un costo personal muy alto no decirla, Fernando. Interesante tu postura, Vladimir. Quiero decirte que hay muchas reacciones en redes sociales, al menos las que estoy leyendo, pues gratamente sorprendidos de tu postura y de la firmeza con lo que estás haciendo. ¿Qué consecuencias pueda tener esta plática y esta charla que tenemos tú y yo, Vladimir? No sé. Normalmente hay muchas consecuencias con las pláticas que tenemos tú y yo aquí en Conclusiones, pero yo te prometo algo. Lo que sea que vaya a ocurrir, yo voy a estar al pendiente, obviamente, y voy a estar en comunicación contigo, como siempre lo he hecho. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Breve la respuesta, Vladimir, que ya se me fue el tiempo. Dime,
¿cuál sería la solución? ¿Qué crees que debe pasar en este momento para que no se salte la talanquera, es decir, la Constitución, para que no se le dé la espalda al pueblo? ¿Qué debería de hacer el gobierno y la oposición? ¿Qué crees que es la solución, si es que hay alguna? Brevemente. Brevemente, yo creo en una negociación política. Yo sé que mucha gente no cree en eso. Yo creo en una negociación política. Exhortaría al presidente de la República, como lo hice hace poco, a retirar esa propuesta constituyente y a convocar un gran diálogo nacional con veedores internacionales, con apoyo internacional de gente que sea creíble para ambas partes. Y al Consejo Nacional Electoral le diría, recuerden lo que se hizo cuando Chávez convocó la constituyente, actuemos apegados a la Constitución. Venezuela sufre una grave alteración de su orden constitucional por parte de un régimen que ha violado la Constitución en todos sus principios fundamentales. La violación de la Constitución es el problema venezolano. Este mismo régimen anuncia ahora el fin de la Constitución de Chávez y de su legado, a partir de un fraudulento llamado a una asamblea constituyente. El régimen ya ha violado la separación de poderes, las libertades fundamentales con la detención arbitraria y la prisión política de sus ciudadanos. Ha violado la independencia del Poder Judicial y los derechos sociales de su pueblo, que no accede a sanidad ni alimentos. Asimismo, ha violado el principio de justicia con el asesinato impune por partes de fuerzas de seguridad y grupos paramilitares de ciudadanos que manifestaban pacíficamente. Ha violado los derechos electorales de su pueblo, negándole el referéndum revocatorio y las elecciones regionales. Ha violado la probidad republicana, con sus gobernantes enriquecidos en un sistema de corrupción impune. Ha violado la soberanía sobre sus recursos naturales, permitiendo y fomentando el saqueo indiscriminado. Ahora se busca consolidar este régimen autoritario. Dice la Constitución de la República Bolivariana, en su artículo 347, que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, el pueblo puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta que se formule debe contener las bases comiciales, es decir, la precisión de la misión y los poderes de la Asamblea Constituyente propuesta, así como su duración y la forma de integrarla y de elegir a los constituyentes. Esto solo puede realizarse conforme a lo previsto en la Constitución, es decir, mediante sufragio universal, directo y secreto, que es la base de la expresión de la soberanía del pueblo. En Venezuela, el presidente de la República tiene iniciativa para convocar, pero el poder de convocatoria es del cuerpo electoral del país. Quien puede convocar una asamblea constituyente es el pueblo exclusivamente, el único que cuenta con el poder constituyente originario. La solicitud de iniciativa a una constituyente y las bases comiciales se deben someter a un referéndum. El proceso constituyente debe contar siempre con la aprobación de los electores para ser válido. Y el pueblo debe responder integralmente, pues se conforma por todos los electores, los titulares de derechos políticos considerados en su globalidad, y no solo componentes o sectores del mismo. En ese sentido, la propuesta anunciada es cerrada, inconstitucional y fraudulenta. La conformación de la constituyente, solo con supuestos representantes sectoriales, viola los principios fundamentales de igualdad política. Una asamblea constituyente convocada sobre la base de la discriminación política, violando la Constitución y a medida del régimen, es en sustancia y forma antidemocrática, porque se ha usurpado el poder del pueblo. Esta propuesta viola una vez más los más elementales principios reconocidos en las normas interamericanas que a todos nos rigen, aunque haya quienes deseen inconstitucionalmente desconocerlas. La igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, los derechos elegidos y de electores, el respeto a la separación de poderes, el sufragio universal y secreto, el fortalecimiento de los partidos políticos. En suma, el respeto a los más elementales derechos de los ciudadanos. Una vez más, como lo hemos señalado repetidamente, como lo resaltaron tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo han dicho los constitucionalistas venezolanos, el gobierno venezolano atenta contra el respeto a los más elementales principios que regulan un sistema democrático y afecta a los derechos humanos de sus ciudadanos. Y todo ello solo tiene un nombre en el derecho, un nuevo golpe de Estado promovido desde la presidencia del país. El análisis presentado de constitucionalistas venezolanos es más que contundente al respecto. Con la declaración expresa del artículo 347 de la Constitución, esta
siguiendo precisamente la experiencia de la Asamblea Constituyente de 1999, eliminó toda posibilidad de que un órgano del Estado pueda convocar una Asamblea Constituyente. A partir de ese artículo, solo el pueblo puede hacerlo mediante referéndum. Los dictadores de Venezuela quieren dar un golpe definitivo de usurpación de los derechos del pueblo e intentan intimidar con la violencia y el fraude a un pueblo que sabe de libertad y que lucha por volver a tenerla. Con ese pueblo debemos unirnos para que haga suyo definitivamente el derecho que le consagra la Carta Democrática Interamericana en su artículo primero, el derecho a la democracia.